Queremos entrar un poquito, y usted me tiene que ayudar, en un tema que tiene que ver con el mes profético. ¿Cuántos saben que estamos en el mes profético? Amén. Hay profetas, hay apóstoles, maestros, pastores, pero hay familia. Hay jóvenes, hay niños, pero hay una unción, escúcheme bien, profética. La unción profética, usted tiene que separar esto y ahora vamos a entrar de lleno, parados, basados en la palabra, con los versículos. Podés poner el primero, si querés, para que vean el título, intercesión profética. Usted tiene que separar, y escúcheme que esto es con mucha delicadeza, mucho respeto y mucho temor de Dios. La persona del Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos saben esto? Bárbaro. Entonces, como es una persona, es alguien. ¿Está bien? Pero la unción del Espíritu Santo es algo. Me miran como diciendo, ¿qué va a decir? Ahí va, Es algo, ¿está bien? Cuando se junta lo precioso y eterno de Dios como persona, alguien, y provoca la unción del Espíritu Santo, conlleva un proyecto, conlleva un propósito y conlleva una unción profética. Cuando vos unís como la unción y la persona de Dios en el Espíritu Santo, la intercesión, ahí vamos, con lo profético se genera la intercesión profética. Lo profético es una cosa, la intercesión es otra cosa, pero cuando se unen es una cosa y trae muchas cosas que a medida que va pasando el tiempo vamos a tratar de compartir. Vamos a hablar al final un poco del profeta Daniel, vamos a empezar con Samuel y en el medio vamos a ir entrando también con Isaías. Pero les quiero decir una cosa, su propósito, escuche, genético, espiritual, forma su ADN profético para el cumplimiento de lo que Dios estableció en el cielo para que usted sea y libere o haga en la tierra. Para esto hay que separar otra cosita. ¿Se acuerdan lo otro que separamos que va unido? Pero esto tiene que ir separado. Vos podés tener éxito en la tierra, éxito empresarial, éxito ministerial, éxito familiar, éxito. ¿Cuántos conocen lo que es éxito? ¿Me entienden? Y es una bendición. Pero vos tenés que separar para que la unción profética se libere y se active en un tiempo de cumplimiento el éxito del propósito. Es más importante el propósito que te va a dar éxito, pero no es más importante el éxito que no te va a dar el propósito. ¿Hasta ahí se entendió más o menos? Bien. Mi pregunta, no me la tenés que contestar. ¿Vos sabés quién sos? Sí, soy fulano. ¿Vos sabés por qué estás vivo? Sí. ¿Vos sabés por qué Dios te preservó la vida con todas, muchos de nosotros, enfermedades, situaciones que hemos pasado? Podemos hacer entre todo una enciclopedia o varias. ¿Vos sabés cuál es tu misión en la tierra? La unción profética te va a ayudar a esto. ¿Por qué? La intercesión también. Y ahora si unimos las dos, hay que hacer otra separación.
no es división. Todos los intercesores, que debe haber varios por aquí, algunos conozco, no son profetas. Todos los intercesores no portan unción profética. Pero todos los profetas es una herramienta inherente al oficio de Efesios 4:11 que sean intercesores. Y cuando se juntan los profetas con unción profética y con intercesión profética, traen el cielo a la tierra. Jenny cantaba el Padre Nuestro, Mateo 6:10. Que se haga tu voluntad. ¿Dónde? En la tierra, pero ¿cómo dónde? En el cielo. Otra pregunta, ya vamos. En mi tierra, en mi vida, ¿no? ¿Se está? Posiblemente sí, posiblemente en un porcentaje o no, no lo sé. Esto es una autoevaluación. ¿Se está cumpliendo la voluntad de Dios como ya está escrita, diseñada y con un ADN genético profético para un cumplimiento en tu vida, en la tierra, en una misión, en esta o en otra nación? ¿Se está cumpliendo al 100%? Que eso es la plenitud del Espíritu Santo, la liberación del Espíritu, liberando el potencial en la unción profética de tu diseño original. Bueno, volviendo, ¿se está cumpliendo la voluntad de Dios? Yo quiero que se cumpla en mi vida. Lucho, oro, pido que se haga su voluntad. Pero a veces cuando Dios me muestra su voluntad, Germán, yo tengo algunos inconvenientes. Y vamos a entrar al Power para que vean algunos inconvenientes que tuvo Samuel para escuchar la voz de Dios. Porque toda esta previa que hicimos se cumple, se libera, se separa, fluye, se posiciona, se proyecta. Si vos y yo, no puedo ponerme el burro delante, pero voy adelante en esto también, puedo oír la voz de Dios. Y quiero hablar un poquito del joven Samuel y del sacerdote Elí. Y empezamos, primera de Samuel 3, 4 al 7. Escuchar la voz de Dios. Este es el principio y el final de toda nuestra vida religiosa. O saquemos esta palabra, de toda nuestra vida espiritual. A ver, una pregunta, si no lo hacemos entre todos. ¿Cuál es el principio de toda nuestra vida espiritual? Muy bien, señora, 100 puntos. Escuchar la voz de Dios. Estamos escuchando la voz de Dios porque Dios te puso en tu templo, en tu corazón, el poder, escuchá, para escuchar la voz de Dios. Y yo puedo profetizar, yo puedo servir, dones se pueden liberar a través de mi vida que son irrevocables, pero si yo no escucho la voz de Dios, pierdo conectividad, pierdo sensibilidad, pierdo dirección, pierdo tiempo profético y pierdo sobre todo la activación de mi ADN genético profético para el cumplimiento de mi misión en la tierra, conforme fue encriptado por Dios para que el enemigo no lo conozca, pero decodificado a través del Espíritu para que el mundo espiritual lo conozca. Fíjate cuando Moisés se paró frente al Mar Rojo. Me viene este ejemplo. ¿Qué tenía? ¿Un palo o una vara? Un palo que era una vara, ¿no? Bien, pero no es el tema.
puso así, y el mundo espiritual, el mundo natural, las dimensiones, los portales, las conexiones entre el cielo y la tierra, dijeron, escañaron que era un hombre de Dios, con propósito, proyecto, autoridad, revelación, liberación y misión en el posicionamiento territorial. Entonces el territorio tuvo que hacer así, permiso, pase, Señor. ¿A vos te están escaneando? ¿Cómo te escanean? Que Dios nos ayude. Entonces, ¿qué le pasaba a este jovencito que le gustaba o no? Que dormía un poquito, como todos nosotros. Jehová llamó a Samuel. Jehová llamó a Samuel, voz de Dios. Vamos a ver si Samuel lo escuchó. Y él respondió, lo escuchó. Heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, al sacerdote que estaba en la otra cama. ¿Para qué me llamaste? No entendía que era la voz de Dios. Y tampoco el sacerdote entendía. Yo. Y Elí le dijo, no he llamado. Anda a la cama, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová, segunda vez, escuchá, volvió a llamar otra vez a Samuel. Dios te está llamando varias veces, te va a seguir llamando, a mí también. Y Jehová, volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, como, quiero dormir, anda a dormir. Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Vos fijate qué fuerte. Obviamente Samuel dice, si vos lees un poco más, o no sé si está al final, sí, ahí está al final, que no conocía a Dios y que la palabra no le había sido revelada. Pero él escuchó igual. Él escuchó igual. Pero el sacerdote no escuchó que el discípulo estaba escuchando y le dio la orden que vuelva a su lugar de humanidad, dimensión y aún de estancamiento, de estar acostado a su cama. Vuelve a tu cama, quédate ahí. Hasta que Dios, ya pasa versículo 7 y por el 8 un poquito más. La cuarta vez que lo llama se para al lado. Imagínate esta noche se te pare Jehová al lado de la cama. Amén, un poco amén, ¿no? Señor. Bueno, vamos a seguir. Entonces se paró al lado de la cama y le dijo, levántate. Dios no te está diciendo que te levantes de alguna cama, porque vos podés oír la voz de Dios, aun como él que no conocía ni le era revelada la palabra, podés creerle a Dios, pero podés no obedecerle. Y obedeces otra cosa y te volvés a tu cama. Y no puede ser un sacerdote, un hombre. Puede ser tu sacerdote o vos mismo como hombre, dándote orden a tu hombre interior para que haga lo que le conviene. En la carne y no en el espíritu. ¿Ahí se entendió? Podés creer, oír la voz de Dios, creer a Dios pero no obedecer. Podés oír la voz de Dios y no creer, mucho menos vas a obedecer. Acá en la línea cronológica espiritual tenés que creer al oír y obedecer. Pero si yo no oigo la voz de Dios, no sé lo que va a suceder. Si yo no oigo la voz de Dios para mi vida,
mucho menos sé cuál es mi diseño original. Mucho menos sé cómo fue formado mi ADN genético profético en el diseño original. Mucho menos cómo liberarlo. Mucho menos cuánto se va a liberar el cumplimiento, disculpa, y mucho menos lo que porto, lo que tengo de Dios, y lo estanco en una cama, lo estanco en un lugar y lo estanco en mi propia orden de comodidad. Póngame cara de fin de año, está todo bien. Bien. Es muy importante esto, reitero, por favor. Oír la voz de Dios, creer y obedecer, está bien. Pero al oír, escúchame bien, al oír es para que vos sepas lo que va a suceder. Y no solamente lo que va a suceder, sino cuál es tu diseño original para lo que tenés que hacer conforme ya fuiste hecho en el Espíritu en otro tiempo, aún antes de la fundación del mundo. Y que tengas dos nacimientos, del Espíritu y de la carne. Vamos a ir después a eso. Bien, ¿sabés tu diseño original? ¿Estás escuchando la voz de Dios? Esto me lo pregunto a mí primero, ¿eh? Vamos un poquito atrás, si sos tan amable, Dani. Gracias. Y Samuel no había conocido, para terminar la palabra, aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. No es tu caso. Gracias. No es tu caso. La palabra de Dios te fue revelada. No me digan amén todos juntos, por favor. A ver, de nuevo, vos conocés a Dios. La palabra de Dios te fue revelada. Bien. Entonces, es natural, si Dios te dio poder para oír la palabra, que vos oigas la voz de Dios. Y es natural que si vos oís la voz de Dios, tu vida natural deja de ser como vos la vivías. Porque ahí entra la voluntad, ahí entra el diseño, ahí entra el código genético, ahí entra la unción profética, ahí entra la activación de los dones del ministerio, el llamado de tu identidad profética redentiva. Pero, escuchá, yo te dije que era el principio y el fin de la vida religiosa espiritual, ¿qué? Escuchar la voz de Dios. Vos te tenés que centrar, esto es un consejo, por supuesto, ¿no? Y a la amada audiencia, en el Espíritu Santo. Y centrado en el Espíritu Santo, bajo la unción unida, el algo con el alguien, Dios, con la unción que te enseña todas las cosas, una vez que estás centrado, tenés que ir para escuchar la voz de Dios, escuchar a lo profundo de tu fe. Es fuerte esto. Un día ponete a orar así, quiero meterme en lo profundo de mi fe. Yo oro así, cuando me meto digo, ay, qué pozo chiquito que tengo, y ya llegué. Señor, quiero ir a lo profundo de mi fe. Y otra cosa que vos tenés que captar, o no quiero usar la palabra concentrarte, o enfocarte mejor, es que vos no solo vayas a lo profundo de tu fe, sino que vayas al conocimiento. Escuchá lo que te digo, Samuel no conocía a Jehová, ni la palabra le era revelada, al conocimiento que vos tenés de Dios. ¿Qué conocimiento tenés de Dios? No lo que hacemos para Dios, no lo que nos enseña que es glorioso para Dios y tanto necesitamos ser edificados como cuerpo de Cristo. ¿Qué conozco de Dios? ¿Qué experiencia tuve con Dios? ¿Qué experiencia no tuve? ¿De dónde me sacó Dios? ¿Cómo se me revela Dios? Estamos hablando de ayudarte a escuchar, ayudarnos a escuchar la voz de Dios.
Y tercer punto, hay muchos más, porque es la unción profética en la intercesión profética, esto sería el ABC, los 3 puntos, sería, escuchá, no solo que vayas a lo profundo de tu fe, no solo por tu conocimiento a Dios, sino esta es importantísima, como las otras, pero esta es importantísima, que conozcas, que tengamos intimidad con Dios. Si vos no tenés intimidad con Dios, conforme a lo mínimo indispensable de lo que Dios te pide, realmente no vas a poder escuchar la voz de Dios, no va a haber profundidad en la fe, no va a haber conocimiento de Dios, vamos a estar como Samuel, sin conocer a Dios y con la palabra no revelada, porque la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. ¿Hasta ahí se entendió? Una misión única. Tu huella digital profética. ¡Wow! ¡Qué lindo título! Antes, Jeremías 1:5, que te formase, ¿dónde? En el vientre te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. ¡Wow! Te di por profeta a las naciones. Esto es algo de lo que he podido escribir un poco. Y era una pregunta que yo me hacía mucho y me sigo haciendo para entrar en esa profundidad, en el conocimiento y en la intimidad, para que se libere la unción profética y haya cumplimiento de mi código genético y sepa lo que porto y para qué estoy vivo y para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y quién me está hablando y si estoy oyendo a Dios. ¡Vamos, Aide! Ahí tengo una frase. Cuando, fíjate cuántas veces dice antes, que te formase en el vientre, vamos a apoyarnos en la palabra, te conocí. También decirte que todo lo que hablo de intercesión profética en el mes profético, es Mateo 6:10 como base y fundamento del Padre Nuestro. No estoy hablando otra cosa. Estoy decodificando en el Espíritu Santo la oración modelo de Jesús. ¿Está bien? Pero se está liberando en un rango profético, en el mes profético, para traer activación profética al pueblo, a la iglesia, a la nación y a nuestras vidas. Entonces, ¿cuándo antes me conoció? ¿Cuándo? La pregunta. Antes me formó. ¿Cuándo? Antes me limpió, me santificó y me envió. ¿Cuándo? Si me estaba formando y no me conocía. Me estaba santificando y aún no naciendo y enviando a las naciones. Esto es unción profética también. Somos, como hemos sido enseñados, un espíritu, no un traje. Este espíritu tiene un alma y vive en un cuerpo natural, pero tiene que manifestar el mundo sobrenatural o espiritual para traer el cielo a la tierra. Y ese es el venga a tu reino. Yo puedo orar desde la tierra al cielo o del cielo a la tierra sentado junto a Cristo. Son oraciones diferentes, efectos diferentes, tiempos diferentes, cumplimientos diferentes, diseños diferentes, interpretación diferente y canales directivos de coordenadas proféticas
totalmente diferentes. Pero volviendo a Jeremías, también hay una parábola en Juan 3:3, que es de Nicodemo, un maestro de la ley, un hombre respetuoso en su pueblo, un sabio en los asuntos teológicos en la época. Dice que una noche se le presenta a Jesús. No fue de día, no fue al mediodía, fue a la noche, como que no lo vea nadie, que él puede ir a hacer una pregunta al maestro, a Jesús. Y le dice: Rabí, yo sé que Dios está con vos y sé por las señales que hace en vos. Y Jesús podría haber dicho: sí, Dios está conmigo, soy el Hijo de Dios, el Redentor de la humanidad, Yeshua, el Mesías. Le contestó otra cosa. Le dice: escuchá por favor, aún los nuevos y aún los que somos más viejos. Es necesario, le dice Jesús, nacer de nuevo, aún a los amados televidentes, para ver el reino de Dios. Si vos no nacés de nuevo, no hay activación profética, no hay cumplimiento del ADN genético, no hay proyecto profético, hay formas, hay religión, hay estancamiento, hay limitación y sobrevivimos por ahí en un gueto espiritual esperando el arrebatamiento de Jesús. Pero eso no es el reino. No. No te contentes como Samuel, que lo mandaban a la cama. Pero para eso necesitamos intimidad. Entonces Nicodemo lo mira a Jesús, maestro de la ley, un hombre muy sabio sería. Y con respeto le dice: ¿cómo un hombre viejo va a entrar en el vientre de la madre de nuevo? ¿Cómo un hombre que ya nació va a entrar, escuchá, esto es importantísimo, por segunda vez en el vientre de la madre? Dios le dijo de nuevo: necesitas nacer del agua y del espíritu, porque la carne es el espíritu, espíritu es, y el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Pero cuando se junta el nacimiento de nuevo en Cristo con el nacimiento de Jeremías desde antes de la fundación del mundo, donde está cargado en tu ADN toda tu ingeniería y biología espiritual para el cumplimiento de la misión, empieza a haber un proyecto, un propósito, y donde tenés que oír la voz de Dios para que puedas entrar en el cumplimiento de los mismos conforme a lo que llamamos fue hecho o fuiste hecho, con esta palabra, para no meter tantas palabras, un diseño original, tu huella digital profética. Bueno, gloria a Dios. Vamos al tercero. Antes de entrar al tercero, quiero dejarte una ayuda a memoria, que te puede una herramienta, no sé, un consejo, o capaz que lo sabés, seguramente, y te lo refresco. ¿Qué te impide escuchar la voz de Dios? Una cosa que te impide escuchar la voz de Dios es no tener un corazón puro. Porque en la profundidad de no tener santidad no podés ver a Dios. Y si en la profundidad de falta de santidad no podés ver a Dios, no podés subir al monte de Jehová como limpio de mano y puro de corazón, para por lo que vistes, vos ves, pero cuando ves escuchás también en el mundo profético. Y cuando vos ves y escuchás, entendés. Y cuando ves, escuchás y entendés, no solo crees y obedeces, sino te posicionás en una dimensión conforme a tu diseño original. Y desde ahí liberás tu potencial o tu ADN profético.
¿Se entendió? Sí, bien. ¿Qué te impide escuchar? A ver si te ayuda. Muchos sonidos. Sonidos externos, sonidos internos, ajetreos de la vida que todos tenemos, dolores físicos que algunos tenemos, situaciones familiares, situaciones laborales, empresariales, sociales, no sé, personales. Y estar muy conectado con mucho hacer o con muchas cosas o con muchos terminales. Yo en una época trabajé en una empresa española y trabajaba con 8 terminales juntos. Era una locura cuando terminaba el día. Todo el día conectado. Cuando iba a orar con Dios, le hablaba de telefonía, creo. Entonces, ¿cuándo nos desconectamos para conectarnos, para no escuchar tantos sonidos y tantos ruidos? Nos va a ayudar a acercarnos a escuchar la voz de Dios para saber cuál es nuestro diseño original y lo que va a suceder. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Y ahora vamos a hablar un poco, aunque no está el versículo ahí, si lo cantó la amada Jenny, me lo cantó en el pasillo, me contó que lo iba a cantar y después la escuché. El Padre Nuestro, Mateo 6:10. Pero al no estar ahí, vamos a ir a Isaías 6:1 a ver qué dimensión espiritual estaba viviendo el profeta, qué estaba pasando con el rey Uzías, qué le pasó al rey Uzías, cómo lo afectó al profeta Isaías y qué dimensión o portal se abrió, porque en la unción profética, o temporadas o estaciones proféticas, se abren puertas, escuchen por favor, se abren puertas donde si Dios te hace pasar, Dios te hace accesar por alguien que ya accesó en esa autoridad, en ese convite, en ese invite, vos recibís revelación, recibís diseño y recibís estrategia. Pero más que nada tenés que habitar para recibir interpretación, porque si recibís diseño y recibís estrategia y no tenés interpretación, tu coordenada no te va a llevar al plan final o al objetivo, porque el profeta en la unción profética como intercesor profético profetiza del hoy al futuro en el Espíritu Santo, pero es llevado al futuro para profetizar en el hoy y que venga el reino en el ahora y sea hecha su voluntad como en el cielo, en la tierra. Es una unión, escucha, geográfica, espiritual, ahora te la voy a dar bíblicamente, apoyado en la palabra, estoy hablando, que une el cielo y la tierra para definir la intercesión profética. Se une el cielo con la tierra. Amén. Isaías dice así, a ver, 6:1. Uniendo el cielo con la tierra, trayendo los diseños de Dios. En el año que murió el rey Uzías, escuchá esta palabra, vi yo, ahí en vi yo, ponete tu nombre, al Señor sentado, ahí lo estaba escuchando cuando lo veía, sobre un trono alto y sublime. Imagínate el trono, alto y sublime. Lo más fuerte de la intercesión profética y que en hebreo tiene otra connotación, pero no vamos a ir ahí, pero en hebreo es, ese i, sus faldas llenaban el templo. O sea que lo veía sentado en un trono alto y sublime, pero a la vez sus faldas no dice que llenaban el templo. Llenaban, bueno, acá dice el templo, pero hay versiones que dicen llenaban todo el templo. Es lo mismo. Entonces ahí ves la línea geográfica que tiene 5 cosas, mínimamente. Son muchas más en la unción profética, en la intercesión profética y en el ADN genético espiritual, en la misión de tu cumplimiento en la tierra, como
portador de una dimensión que se te permite estar como Isaías cuando murió el rey Usías, que estaba amargado y que ve esto, porque era un primo de él o un pariente. Entonces, ¿cómo o qué carga esa línea geográfica? Escuchen, por favor. Carga proyectos, carga profecía. Es parte, ¿no?, que no nos gusta. Carga procesos, carga posicionamiento y carga Mateo 6.1. Venga a tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo como en la tierra. Ahí lo tenés en Isaías 6.10, perdón, Mateo, Isaías 6.1. Entonces yo te pregunto, si ¿sabés qué proyecto está cargando tu espíritu? ¿Sabés cuál es tu genética espiritual? ¿Sabés cuál es la unción profética que fluye o no fluye? ¿Sabés cómo conectarte? No cómo conectar el cielo con la tierra, cómo conectarte con el cielo, o cómo traer los diseños del cielo, o cómo subir a los lugares celestiales de la tierra, con lo que vos ya tenés cargado en tu línea geográfica, que se activa con la misión que fue hecha cuando pisaste la tierra, que trae posicionamiento territorial de la misma. Bien, en conclusión, es una línea geográfica espiritual que une el cielo y la tierra. Dios nos tiene que romper la cabeza, en el buen sentido, ¿no? Nos tiene que abrir el espíritu, porque todo esto está en el espíritu y se activa en el nuevo nacimiento. Amén. Había un hombre que tenía un espíritu superior y lo quisieron sacar, a los televidentes, mis disculpas, sacar de su lugar o de su reinado, porque portaba con todo esto. Tenía un espíritu superior. Y vamos con el otro versículo, pero me queda un poquito más de este. El trono era alto y ¿cómo? Ayúdeme. Sublime. Pero no vamos a hablar, para no meternos en la pata de los caballos, como dicen los gauchos, de cielos, de dimensiones, de portales, de rangos, de escala y de dimensiones. Vamos a borrar un ratito todo eso para decirte que arriba de este trono alto y sublime, obviamente por orden y en la atmósfera celestial de Dios, había serafines, ángeles de fuego, con 6 alas, 2 se cubrían la cara, 2 se cubrían los pies y con 2 volaban, pero tenían un cántico. Y el cántico le daban gloria a Dios, y después le Isaías, y hablaban de la gloria que va a venir sobre la tierra. Conexión de nuevo. Sobre lo alto de lo alto, y sobre la dimensión de la dimensión, y sobre la autoridad delegada para accesar a través de serafines, se está declarando el fuego que va a venir sobre la tierra. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Acordate nomás, para resumir, las faldas de Dios desde su trono llenaban ¿qué? Todo el templo. ¿Vos lo crees? Yo también. Daniel 1:8, y acá vamos a Daniel. Vamos a tratar de resumir un poco, con la ayuda del Espíritu Santo, porque fue una época muy especial y un joven muy especial. Más o menos en el 605 a.C., cuando estaba en el tercer año, el rey Joaquín fue tomada Jerusalén y el rey fue tomado, algunas cosas del palacio de Jerusalén fue tomada, pero fueron tomados los jóvenes que eran hebreos que eran 10 veces más inteligentes, para llevarlos cautivos a Babilonia, donde Daniel no volvió nunca. Y le cambiaron a él y a sus amigos la identidad, donde llevaba el código profético genético, pero él no fue contaminado
Y no se dejó cambiar, a pesar que cambiaron la lengua, el idioma, que cambió el lugar y que no volvió a su tierra de origen. Entonces él se llamaba Daniel, su amigo Ananías, el otro Misael, el otro Azarías, y de golpe eran Belsasar, Sadrac y Abednego. Eran como otras personas. De golpe eran instructores de magos y astrólogos, Daniel. Y ahora yo quiero orar para terminar, que es lo importante, es la rema, es lo que necesitamos juntos. Los edictos, decretos, prohibiciones, acuerdos, estatutos y leyes firmadas en el mundo espiritual en contra de tu vida, por día, mes y año, antes que termine el año y que comience el otro año. ¿Está bien? Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Entonces, Daniel 1:8, ¿qué dice? Manteniendo, volvemos a ¿qué? Al corazón puro. Sin un corazón puro no oís la voz de Dios, acordate. Sin santidad nadie verá a Dios. Quien subirá al monte de Jehová, limpio de mano y puro de corazón. Pero tenés que saber esto. Primera de Juan 1:9 dice así: que Jesús es fiel y justo, escuchen, para perdonar ¿qué? ¿Cómo, Maxi? Todo nuestro pecado, pero dice algo más. Y limpiarnos, reina, de toda maldad. El pecado se perdona a través del perdón. Uno, esto hay que separarlo. Pero la purificación, corazón puro, o la limpieza, se hace eliminando el pecado, para que haya frutos dignos de arrepentimiento y haya lugar para que el Señor bucee más adentro. Limpieza es una cosa, perdón es otra cosa. Entonces esto es pureza. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligue a él y a sus amigos a contaminarse. Era un problema para este hombre. Entonces le dijo: mirá, me va a rodar la cabeza. Le dice: no, vos quédate tranquilo, danos agüita, legumbres, y en 10 días mirá mi rostro y mirá el de los demás. Porque realmente él era judío o hebreo, y no comían comida contaminada. Ellos comían una comida, se le dicen kosher o santificada, porque ellos entendían que al contaminarse con la comida, ¿cuál es la comida que te puede contaminar, aunque no sea comida? Te alejaba de Dios. Es decir, si hay mucha basura y está lleno de ratas, vos no tenés que sacar las ratas. Vos tenés que sacar la basura para que las ratas no tengan autoridad legal para contaminarte. ¿Estás comiendo algo podrido? ¿Estás juzgando a alguien? ¿No estás perdonando? ¿No estás amando? ¿Estás criticando? ¿Estás señalando? ¿Estás odiando? Vos no. En la televisión, en las cámaras tampoco, en las redes. Entonces, Daniel, aunque pasó a escuchar por 3 dinastías, no volvió nunca a su casa este joven, y pasó por 5 reyes, vas a encontrar que él no se contaminó y que tenía un espíritu superior. Pero si tenés un espíritu superior, va a haber una lucha superior. Así que seguimos con el otro. Y esto es lo que queremos cortar. Edicto de muerte. Pero Daniel él mismo era superior a estos sátrapas. Genéricamente se le decía sátrapas en la cultura del Medio Oriente a los funcionarios de gobierno. Ahí está. Y gobernadores
porque había en él, en Daniel, un espíritu superior. Y el rey se le ocurre ponerlo sobre todo el reino. Entonces se juntaron a hacer un edicto real, un acuerdo real, una prohibición real conforme a la ley de Media y de Persia para que Daniel fuera comido, tirado en el foso de los leones y comido. Entonces dijeron, cualquiera que esté orando, y escuchá, en estos 30 días, a otro Dios en minúscula, o que no esté mandando una demanda al rey, sea echado al foso de los leones. Se juntaron príncipes, capitanes, sátrapas, todos magistrados, porque eran 120 sátrapas para moverse por todo el reino, pero había 3 gobernadores que los 120 le tenían que dar informes. Entre los 3 gobernadores, uno era Daniel, y Daniel tenía un espíritu superior. Pero aún los gobernadores y todos se juntaron en contra de Daniel. Rey, le dicen, pon en la roca que si alguien que ora, vaya al foso de los leones. Y lo encantaron, lo convencieron. Y Daniel oraba 3 veces al día, como vos. Gloria al Señor. 3. Jesús te ama. 3 palabras. 3 veces al día oraba Daniel. Pero lo encontraron que abrió las ventanas mirando a Jerusalén y siguió orando. Entonces van y le dicen al rey, mirá, Daniel está haciendo lo que tus príncipes, los anillos reales, sellaron la roca, tiene que ir al foso de los leones. Lo tiran al foso de los leones, pero dice que no hubo instrumento de música en su cuarto. Dicen que estuvo de vigilia, que no pudo dormir, y dice que ayunó porque no comió. Y de mañana muy temprano fue ahí donde lo habían tirado al foso, y con voz triste le dice, Daniel, Daniel, pensando que no iba a tener eco, ¿no? Retorno. Al Dios que tú sirves, ¿te pudo librar? Vive, oh Rey, que me ha librado porque yo no hice nada ni a Dios ni a ti. Y como Daniel confió en Dios, no sufrió lesiones. Y los que lo tiraron con su familia y sus esposas antes que caigan al fondo del pozo, los leones quebraron todos los huesos. Pero cuando estaba Daniel, vino el ángel de Jehová y cerró la boca a los leones. Gracias, Jesús. Dale un aplauso más fuerte. Hoy el Señor va a cerrar boca de leones también. Va a activar una genética de un ADN que cargas profético en el cumplimiento de un nacimiento y los que hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Entonces, los edictos tienen tiempo y al tener tiempo tienen un vencimiento. Le dijeron 30 días, hay que romperlo en esos 30 días o en los que quedan a fin de año. Pero hay edictos que son legales, que somos tirados al foso por el Evangelio, por Jesús, por difamación, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros y Dios permite los procesos para que en la visión y en el proceso podamos tener nacimiento de una nueva unción profética que traiga el cielo a la tierra. Y esto le pasaba a Daniel, pero yo te hago una pregunta. Dicen que hay un hombre que le dio de comer leche a un gatito muy chiquitito. Y de golpe el gato, al pasar los meses obviamente, y darle leche y un poquito de carne, labrado, no sé, o alimento balanceado, se hizo un león y se lo comió. ¿A quién, qué estás comiendo y a quién le estás dando de comer? Porque si te tiran al foso de los leones ilegalmente, nos tenemos que arrepentir para ser librados.
sino va a haber un estancamiento espiritual de tu diseño original y no una liberación de tu potencial y mucho menos una activación de la unción profética en la misión a quien fuiste llamado. Todo lo otro es religión. Bien. Vamos a ir, acá ya Dios lo había rescatado, Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Ahí había legalidad para que el ángel baje. Los ángeles bajan y suben. Hay canales secretos por donde bajan cuando los cielos están cerrados con doseles espirituales. Pero siempre van a traer libertad de parte de Dios cuando tu causa es justa. Y fue injusto lo que te pasó. Seguimos con el otro. Vos decís, ¿volvés a los edictos? Sí, porque hay daños colaterales cuando salimos del foso. No salís igual. Vos tenés que romper la maldición que sigue, el edicto que sigue. Y si tu edicto es ilegal porque vos estás ilegal, se hace un contraedicto sin tiempo para buscar tu vida ilegalmente en tu ilegitimidad, porque estás portando envidia, estás portando el deseo del lugar del otro y estás portando una habitación donde se genera competencia y adentro de esa habitación está la muerte. Toma mate o un tecito. Es así, eso es el mundo espiritual. Amén. ¿Le estás dando de comer a algún león o a algún gatito? ¿Tu corazón está puro? ¿Estás oyendo la voz de Dios? ¿Y sabés lo que va a suceder y cuál es tu diseño original para que se pueda liberar tu potencial genético, tu unción profética y tu proyecto en la misión en la tierra conforme a la dirección de Dios, con estrategia, diseño y acceso a dimensiones celestiales? Esa es la intercesión profética, resumida. Entonces, seguimos y vamos al edicto y vamos a orar. Bueno, estamos saludando a Canal Luz, estamos saludando a toda la audiencia, a todas las redes, les amamos. Un buen fin de año, unas buenas fiestas, que Dios los bendiga. Esta es su casa, Centro Cristiano Dios es Amor. De tus ruegos fue dada la orden. ¿Cuántos están orando? No 3 veces, no 3 veces. Media, 1, 2 o 2 y media. ¿Cuántos? ¿Y los otros qué están haciendo? ¿Cómo viven sin orar? Eso me lo tenés que enseñar. No para ponerlo por obra, porque es increíble. Es re loco. Bien, al principio de tus ruegos, Daniel 9, 23, 24, seguimos con el profeta, ya había sido librado, los edictos se estaban rompiendo, hay que romperlos ahora. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¡Wow! Escuchen esto, la alineación profética. El ruego, el principio, llega al cielo y la orden no vino de la tierra ni de Elías Samuel, andate a la cama. Vino del cielo, llegó tu ruego. Ahí va la orden. Principio en hebreo es un círculo y tiene que ver con Génesis 1.1, que acá también en Daniel 9.1, 10.4, 10.12 te va a hablar del primer día, del primer año, del primer mes. Porque vos te tenés que alinear con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Te tenés que alinear con vos interiormente y te tenés que alinear con el nuevo tiempo, con el que terminó, no, con el tiempo que empezó, para poder recibir lo que estamos leyendo. Un nuevo tiempo profético. Amén. Gracias, Jesús. Gloria toda al Señor. Bueno, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Acordate cuando se le paró en la cama a Samuel.
porque tú eres muy amado, vos sos muy amado. Entiende, entiende. Oh Señor. Bueno, pues la orden y entiende la visión. Y acá habla de algo de escatología que no vamos a entrar. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre toda tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Y ahora sí, esto tiene que ver con la unción profética y con la intercesión profética. El sello de la visión y la profecía, en este caso para ungir a Jesús, pero como Jesús es la cabeza de la iglesia, en esta unción profética, en los tiempos que estamos, quiere ungir a la iglesia y sellar la profecía en este tiempo. Amén. Bien. Vamos a ir, hay un poco más, pero hay que romper los edictos. Esther te decía que ellos le decían el Purim, bueno, no importa, un calendario de ocultismo por día, por mes, donde maldecía todo lo que iba a venir en tu vida. ¡Qué fuerte! ¿Y vos te crees que esto no lo están haciendo con la iglesia? ¿Cómo estás, hermano? ¡En victoria! Y vienen los caballos con las lanzas, ¿viste? No. El avisado ve el mal y se esconde, el simple pasa y se lleva el daño. Escuchá. Quiero que entiendas la orden. Quiero que entiendas la visión. Porque la orden la dio Dios, la di yo. Y unió el cielo con la tierra. Pero si vos no la entendés, esto es terrible, porque es otra parte de los mutiladores del cuerpo, en el entendimiento del espíritu, y al cuerpo del espíritu se lo mutila cuando tu espíritu no tiene flexibilidad para poder dejar entrar al espíritu a que te enseñe lo que debes entender, el camino que debes seguir y la revelación que tenés que interpretar. Entonces vos ya sabés, yo ya sé. Y eso mutila tu crecimiento, mutila lo profético, y seguimos bien contentos en el gueto espiritual esperando el regreso de Jesús. Pero hay que hacer temblar al infierno. Amén. Gloria a Dios. Y para ir terminando, y vamos a hacer una declaración como Centro Cristiano Dios es Amor en Acuerdo, después de esto. Tiempo, un antes, gracias. Tiempo, escuchá. Imagínate que donde diga tiempo, el verbo, el tiempo, en vez de tiempo diga tierra. Tierra, tierrita mía. Tierra. El tiempo es tierra. La tierra es tiempo en la dimensión profética, porque en el tiempo divino se hace el cumplimiento espiritual cuando se conecta el cielo con la tierra. Entonces, cuando vino el cumplimiento de la tierra del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿A dónde lo envió? A la tierra. ¿De dónde lo envió? Del cielo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mi última pregunta. ¿Qué hijo tiene que nacer? ¿Quién tiene que nacer de nuevo, aún estando en la iglesia, para ver el reino de Dios? Y los que me levantan la mano, que los que no conocen todavía a Jesús, ¿cuáles son? A ver, póngase de pie donde está, no tenga vergüenza, por favor. Ya, póngase de pie. Que en la obediencia está en el creer está oír la voz de Dios. Miren cuántas almas hermosas. Decirles que aunque es un tema quizás un poco simple y profundo, les amamos y sabemos que su espíritu está entendiendo.
y que puedan hacer esta oración con nosotros antes de romper los decretos. Señor Jesús, necesito conocerte y necesito que tu palabra me sea revelada. También necesito oír tu voz y tener intimidad, pero mi corazón no está puro. Pero en esta hora yo me arrepiento de todo mi corazón, porque creo que Dios envió a Jesús a perdonar nuestros pecados y murió en la cruz por ellos. Pero Dios, Padre, lo resucitó. Yo ahora, Jesús, te acepto, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias. Amén y amén. Te podés sentar. Esta es tu casa. Esta es tu casa, esta es tu familia. Y en este aplauso a la familia, en la potestad de la iglesia, no solo te dice bienvenido, sino que te recibe, te abraza y se van a contactar con vos para poder ayudarte en lo que sea. Pero el resto, ore, ¿he nacido de nuevo? Porque si no, no voy a ver el reino de Dios. ¿Me quieren sacar de mi lugar? ¿Hay un acuerdo? ¿Hay una provisión? ¿Hay un decreto que hoy no será de Media y de Persia, que no puede ser abrogado? Y yo ni lo sé. Capaz que no. ¿Y si sí? ¿Y si hay un calendario? Yo voy a pasar el año contento. Está bueno. Pero no voy a tirar ni un tiro. Espiritual, por supuesto. Que Dios los bendiga. Y yo quiero, si usted colabora conmigo en esto, como familia, que así empezó el culto, la reunión, y damos toda la gloria a Dios, en la potestad de la iglesia, como cuando presentamos a los niños, vamos a hacer una declaración profética del Centro Cristiano Dios es Amor. ¿Usted me acompaña de pie? Muy agradecido por su amabilidad. Y a la cuenta de 3, y usted vaya pensando, vamos a ir despacio, pero que en el Espíritu vaya entrando la semilla profética que trae el ADN del cumplimiento de su diseño original. La genética del cielo. Declaración de fe del Centro Cristiano Dios es Amor. Declaramos que hoy nuestro ADN